Si sientes que las presiones del día a día te están superando, que ya no puedes más, quizá este video sea para ti. En algún momento teníamos que hacer un video acerca del estrés y es que todos lo hemos experimentado alguna vez, principalmente quienes vivimos en las grandes ciudades, pues bueno, esto se ha vuelto un tema cotidiano e incluso de consulta frecuente con el médico que afecta no solo emocionalmente, sino hasta físicamente. Pero hay que entender de qué hablamos cuando hablamos del estrés, y es que aquí hay una confusión importante. La mayoría de las personas suele referirse a el estrés cuando sienten agobio o pena por alguna situación que no les gusta, y en realidad eso no es el estrés. El estrés, fisiológicamente hablando, se refiere a un mecanismo de adaptación del organismo, como aquellos que ya hemos hablado en el video del manejo de las emociones. Pues bueno, asimismo, el estrés es un mecanismo que el cuerpo tiene para ponerse a salvo en situaciones que detecta como de peligro. Así que si no aprendemos cómo manejar adecuadamente este importante y útil mecanismo de supervivencia del organismo, pues obviamente vamos a tener los problemas que todos hemos tenido. Y el mecanismo del estrés se lleva a cabo de la siguiente manera. Cuando mis sentidos, aquellos órganos como la visión, el gusto, el olfato, el tacto, todos aquellos receptores sensoriales que me ponen en contacto con el mundo, detectan que estoy ante un peligro, ya sea real o aparente, van a mandar esta señal a mi cerebro. Mi cerebro va a interpretar esta información y si decide que estamos ante un peligro, pues bueno, va a desencadenar en mi organismo toda una serie de recursos útiles para levantarme, ponerme activo. Es decir, va a movilizar las reservas de energía que tengo, por ejemplo, en la grasa, en el hígado también y en los músculos, para que yo tenga energía en ese momento para actuar. Esa es la clásica teoría que tenían las abuelitas de que cuando alguien tenía un susto se le subía el azúcar. Esto es cierto, aunque solo es momentáneo y me sirve para tener energía y en ese momento salir huyendo o pelear. Otro gran mecanismo que tiene pues es el de la taquicardia. Cuando el corazón late más rápido, hace que fluya sangre a todo mi organismo, llevando energía, esa misma energía de la que hablamos hace un momento, además de sangre y oxígeno. Por lo tanto, también se acelera mi respiración. Todos estos mecanismos que solemos interpretar como de desagrado o de disgusto, pues bueno, en realidad son mecanismos muy útiles para ponerme a salvo ante un peligro inminente. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos reaccionado con estos síntomas ante la alerta sísmica, por ejemplo? Todos los que hemos experimentado un sismo en México sabemos lo que se siente y de inmediato nuestro cuerpo lo identifica y responde con este útil mecanismo para ponerme a resguardo. Justamente por eso no me quedo estático, sino que me levanto de mi silla, busco la salida y me pongo a salvo. Eso lo hizo mi mecanismo de estrés. Es un mecanismo con el que me tengo que dejar de pelear. Una vez que pasa la situación estresante, mi cuerpo regresa a un estado de normalidad. Mi respiración y mi ritmo cardíaco se relajan, también mi concentración de azúcar disminuye y por lo tanto puedo retomar mis actividades del día a día de una manera normal. A eso le llamamos estrés agudo e insisto, es muy útil. ¿Cuál es el problema entonces con el estrés? Es con el que llamamos estrés crónico. Es decir, cuando una vez que ya pasó la situación estresante, mi mente sigue reviviendo constantemente esa situación y sigue despertando en mi organismo toda esa cascada de químicos que hace que mi cuerpo esté trabajando de manera acelerada. Eso ya no tiene que ver con la situación estresante, sino con cómo mi mente interpreta esa situación y con cómo no puedo dejar ir esa situación estresante. Es ahí cuando empezamos a tener problemas y
cuando empezamos a afectarnos física y emocionalmente. De nuevo, no nos peleemos con el estrés agudo, debemos pelearnos con el estrés crónico. Y no es con mi respuesta del organismo, es con cómo mi mente interpreta esas situaciones. Y si no me crees, debes de conocer seguramente gente que reacciona muy distinto a la misma situación estresante. Gente que, por ejemplo, ante una alerta sísmica, como ya decíamos, se levanta y se pone en resguardo. Hay otras que se quedan sentadas en su sillón y hay otras que quizá actúen con pánico. Es decir, el problema con el estrés no es la situación estresante, sino cómo yo aprendo a interpretar esa señal, y lo interesante es que puedo aprender a interpretarlo de manera correcta para que el estrés no me afecte física y emocionalmente, sino que sea un mecanismo útil. El no aprender a manejar adecuadamente el estrés tiene graves repercusiones para nuestra salud. La elevada concentración de la hormona llamada cortisol genera, para empezar, una disminución del sistema inmunológico y con ello la entrada a infecciones, y eso en un momento como en el que estamos viviendo con la actual pandemia, pues es muy peligroso. También la movilización de los energéticos que ya habíamos visto, glucosa, los lípidos, pues también generan a mediano y largo plazo problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, y a más largo plazo pueden provocarnos problemas como infartos, eventos vasculares cerebrales. Es decir, el estrés mal manejado de verdad hace mucho, mucho daño. Y me refiero justamente a no saber regresar a una situación de relajación o de normalidad después de haber vivido una situación estresante, como muchas que tenemos durante el día y que no las podemos evitar. El tránsito de la ciudad, la pelea con el jefe en el trabajo, el que me llegó más cara la cuenta de la luz o el agua o el gas, una pelea con algún familiar o con algún vecino, etcétera. De eso sabemos todos y no podemos evitarlo, no podemos simplemente irnos a vivir de ermitaños al monte o a la playa. Así que si vamos a estar conviviendo con estas situaciones estresantes en el día a día, más nos vale que aprendamos a utilizar el estrés cuando se debe para salir de una situación difícil y después a regresar a la normalidad. Y para ello hay estrategias importantes que la gente que aprende a manejar el estrés sabe hacerlo. Insisto, tú conoces a gente que tráfico, no pasa nada, ¿no? Que se rompió una tubería, no pasa nada, al rato la arreglamos, ¿no? Bueno, tampoco hay que caer en el otro extremo. Es decir, debemos aprender a activarnos, que nuestro sistema de estrés se active ante situaciones estresantes para resolver el problema en turno y después a regresar a una situación de normalidad. Eso se consigue mediante las que en psicología llamamos estrategias de afrontamiento del estrés, las cuales siempre te haré la recomendación. Tu psicólogo te puede enseñar a aprender estas estrategias. Se requiere de práctica, pero con el tiempo puedes aprender a manejar adecuadamente el estrés. De nuevo, a estresarte cuando se debe y a relajarte cuando se debe. Estas estrategias son variadas. Por ejemplo, tal vez la más conocida sean las terapias de respiración, de relajación, respiración diafragmática principalmente. Es una respiración más con el abdomen que con el tórax, cerrando los ojos, pensando y concentrándote en tu respiración. De esto vas a encontrar miles en internet, en YouTube. Tu psicólogo te las puede enseñar también. Y 5 o 10 minutos al día son suficientes para ayudarle a tu cuerpo a regresar a una situación de tranquilidad y normalidad. También puede ser que no sea la respiración como tal, sino simplemente tómate 5 minutitos o 10 minutos al día, sobre todo cuando hayas pasado una situación estresante, para sentarte, cerrar los ojos y trata de no pensar en nada. Con 5 minutos será suficiente. Insisto, el estar pensando constantemente en la situación que me estresó hace 1 hora o 2 horas, que ya no está aquí, va a seguir despertando en mi organismo todo este mecanismo del estrés. Dejémoslo ir, simplemente cerremos los ojos y no pensemos en nada. Hay otras estrategias de afrontamiento, como por ejemplo el salir a caminar. Esos 5 o 10 minutos
de cerrar los ojos y no pensar en nada o de respiración, puede ser también una relajación activa. Puedo programar, eso ya lo hablamos también en el video del ejercicio, que puedo programar, si trabajo todo el día en la oficina, en mi teléfono alarmas cada hora o cada 2 horas para levantarme, estirarme, moverme un poquito dentro de mi oficina, es decir, algo que me distraiga del estrés que estoy viviendo en todo momento con el trabajo, o definitivamente salir a caminar. Salir esos 5 o 10 minutos de salir a caminar, además de que me van a hacer olvidarme de mi situación estresante, pues bueno, van a ser buenos para mi salud cardiovascular. Así que es un ganar-ganar por todos lados. Hay otra muy importante que no quiero dejar pasar, tal vez de las más importantes que hemos encontrado en psicología, y es que es muy bueno buscar ayuda, definitivamente profesional, pero también de relaciones sociales, de tus redes sociales de apoyo. Es bueno que cuando haya yo pasado por una situación emocionalmente estresante, pues bueno, una vez que ya pasó el peligro, me comunique con alguien de toda mi confianza, un amigo, un familiar, y le comente lo que ha pasado. Esta comunicación es buena, no se lo guarden, no se lo queden, y sobre todo comenten todo lo que han sentido, cómo se sintieron. A veces no se necesita ni siquiera que alguien venga a ayudarnos, a veces el problema ya pasó y simplemente necesito externar lo que sentí en ese momento. Verán que si ponen en práctica esas estrategias y que además, si aprenden a manejar el estrés al día a día junto con su profesional de la salud, pues bueno, vamos a evitarnos muchos problemas físicos y emocionales derivados de este útil pero complejo mecanismo de defensa que es el estrés. Cuídense, saludos.